una parte básica, ¿cierto? Como dice en la primera unidad. Y aquí no solamente vamos a estar pensando en lo que hemos visto en la primera unidad para tal vez tratar de aplicarlo en algunas situaciones de las glomerulopatías, sino que vamos a ver clínicas de las glomerulopatías. Vamos a diferenciar diferentes tipos de glomerulopatías que pueden ser primarias y secundarias, y también vamos a ver algunas cosas que comparten entre ellas, ¿sí? Cómo hacemos el diagnóstico, cómo vamos a dar su manejo y el tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Antes de que empecemos a hablar de glomerulopatías, tenemos que conocer anatómicamente, ¿sí? ¿Qué es el glomérulo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el glomérulo? La unidad funcional del riñón. En este caso, conformado y está conformado por la cápsula Bowman, las arteriolas glomerulares, arteria eferente y los túbulos contorneado proximal, distal, asa de Henle y túbulo colector. Yeah. Eso es la nefrópolis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todo ello, ¿sí? Está conformado, como dice su compañero, tiene parte tubular, acá hay una parte vascular, porque lo más importante del glomérulo es que tiene un componente vascular, ¿sí? Y que tiene una barrera, ¿no es cierto? Con tres capas. Exacto. ¿Cómo se llama? El endotelio, la lámina basal y podocitos. ¿Cierto? Que es el epitelio. Muy bien. Y dentro de ello, miren, acá nosotros tenemos un riñón. Le hacemos un pequeño corte, encontramos aquí, ¿no es cierto? La nefrona, y vamos a encontrar que vamos a tener parte del túbulo a nivel cortical y parte a nivel medular. Como hemos visto en la primera unidad, ¿se acuerdan? Esta conformación es importante para el mecanismo de contracorriente, ¿se acuerdan? Sí. Y también para la concentración de la orina. ¿Sí? Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos, miren, hemos hecho un corte al glomérulo. ¿Sí? Para entenderlo, esto está de manera de dibujito, pero tiene toda la estructura. ¿Ya? Es muy similar la estructura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las arterias aferente, eferente. Arteriola aferente. ¿Sí? Por la arteriola aferente va a entrar, ¿sí? La sangre por los capilares glomerulares, ¿cierto? Y va a salir por la arteria eferente. Arteriola eferente. ¿Sí? Ahora, se podría decir de manera contigua, ¿qué vamos a encontrar aquí? El aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular y también la mácula densa. Al túbulo contorneado distal que contiene la mácula. Dentro del aparato yuxtaglomerular que vamos a encontrar la mácula densa, ¿qué más? Células glandulares. Las células glandulares y ¿qué más? Y el mesangio. Las células mesangiales. Exacto, las células mesangiales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué tenemos acá? Son los podocitos. Son los podocitos, ¿ven? Con sus pedicelos, como unas especies de puditas, ¿no es cierto? ¿Y qué más vamos a encontrar aquí? El espacio extraglomerular. El espacio de Bowman. Bowman. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? Las células parietales de la cápsula. Cierto, es el epitelio parietal. Y entonces, si este es el epitelio parietal, ¿qué son los podocitos? Es el epitelio visceral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, por aquí entra la sangre que se va a filtrar aquí y todo el líquido sale hacia el espacio de Bowman. ¿Y hacia dónde pasa? Túbulo contorneado proximal. Hacia el túbulo contorneado proximal, mientras a toda la parte tubular. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, ¿cierto? Sí. Cada capilar glomerular está compuesto por el endotelio, que son las células que van a formar la pared de cada uno de los capilares. ¿sí? Estos capilares, ¿sí? Que tienen, como es su membrana basal y todo, aquí está al final el podocito. Todo eso forma la barrera.
¿sí? Que no va a permitir el paso de, por ejemplo, Proteínas, proteínas como la glucosa. albúmina, lipoproteínas, ¿no es cierto? Ellas están en la sangre, sí, aquí no van a pasar. ¿Qué más no va a pasar? Glucosa tampoco. ¿Ya? Otras Células moléculas. como Eritrocitos. ¿no es cierto? Claro. Y esto es muy similar, ¿no es cierto? Simplemente que en lugar del corte haberlo hecho así de manera transversal, lo han hecho, mejor dicho, longitudinal, lo han hecho transversal. ¿Sí? Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿no? Hemos hecho lo básico, lo que ustedes ya sabían, simplemente hemos recordado la parte anatómica, ¿sí? ¿Qué es el síndrome nefrítico y qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrítico es una patología más relacionada a lo que es agudeza, y el nefrótico es más crónico. Y lo que va a diferenciar en este caso, ¿no? La proteinuria en el nefrótico mayor a 3.5 gramos y la hematuria a nivel de lo que es nefrítico por daño de las células endoteliales. Y bueno, hipoluminemia en el síndrome nefrótico, hay una tríada, ¿no? En el nefrítico que es hematuria, proteinuria, Eso va a diferenciarnos, ¿sí? Porque en el síndrome nefrótico, ¿por qué va a haber más hematuria? No es por el tiempo. En el nefrótico hay menos hematuria. En el nefrótico, ¿por qué hay más proteinuria? Proteinuria. Por el daño mayor de la... Por daño en la barrera, directamente a nivel podocito, ¿sí? Por eso, muchas de las neuropatías que cursan con síndrome nefrótico se conocen como podocitopatías, porque la alteración se va a ver directamente a nivel podocitario. Por eso es que vamos a encontrar proteinuria, ¿sí? Hipoalbuminemia, como estaba diciendo Brian, va a haber edema, ¿no es cierto? Pero, obviamente, como hay hipoalbuminemia, ¿qué se va a presentar? Dislipidemia, por compensación. ¿cierto? Puede haber lipiduria también y hipercoagulabilidad. ¿Sí? Sin embargo, en el síndrome nefrítico no es tanto, o no es en su fisiopatología, se menciona la alteración a nivel podocitario. Ojo, que pueden haber alteraciones mixtas, sí, pero no va a haber una proteinuria pues, tan importante como en el caso del síndrome nefrótico. Puede haber proteinuria, sí, pero no llega a esos rangos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde es la lesión ahí? Células endoteliales, más que todo. Es lo que sangra, pues. A nivel endotelial, ¿sí? Por eso es que vamos a evidenciar, como dice su compañero, hematuria, ¿ya? Y como es a nivel vascular y endotelial, también puede haber hipertensión, ¿sí? Por eso se diferencian principalmente, ¿ya? Sí. Su fisiopatología va a ser de manera distinta, Sí. ¿ok? Obviamente, aquí vamos a encontrar si hay proteinuria, también edema, sí, puede haber edema, ¿ya? Y aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque como se afecta directamente a nivel vascular, puede haber alteración a nivel de función renal, ¿sí? Sí. Eso no significa que a un nefrótico no pueda pasar eso. También puede pasar, porque acuérdense, si hay una hipoalbuminemia severa, ¿qué pasó? Sí, no, su tablet le avisó que le conectó. ¿Ya? Si hay una hipoalbuminemia severa, acuérdense, ¿qué va a pasar con el riñón? Si todo el líquido se está yendo hacia afuera, no va a haber mucho líquido a nivel plasmático e intravascular, obviamente va a disminuirse la perfusión renal. Y posiblemente por ese lado también va a haber una afectación de función renal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son las glomerulopatías entonces? Ese término lo utilizamos principalmente para designar todas las enfermedades que van a afectar estructura y función glomerular. Y lo vamos a utilizar indistintamente, independientemente si son primarias o secundarias. ¿Sí? Ahora, las causas, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de primarias, ¿sí? Siempre se decía no hay una causa, pero ahora se ha encontrado que sí, aparentemente hay un componente genético que puede estar predisponiendo a una persona a generar una especie de inflamación excesiva o severa,
¿sí? En estos casos, obviamente, que no está muy determinada la causa. Sin embargo, hay unas glomerulopatías que se conocen como secundarias, donde sí determinamos directamente una causa que puede ser infecciosa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ya, virales, hepatitis, ¿no es cierto? Citomegalovirus, ¿qué más? ¿Ah? Ya, es la postestreptocócica, ¿sí? Ok, ¿qué más? VIH, ¿no? Como infecciosas tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Parásitos, malaria, malaria, sí, ya, hay varias. Hemos visto, por ejemplo, con las chicas que hemos estado rotando, ¿qué otras infecciones? ¿Autoinmune? No. Vamos primero por partes. Infecciones. Infecciones. ¿Ah? Hidatidosis, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado eso? Nosotros hemos visto eso, un caso directamente, ¿cierto? ¿Qué más? Y a ver, dicen secundarias, doctora, vasculitis, neoplasias, muy bien. Eso es cierto. Vasculitis, neoplasias, lupus, también por ahí escuché. ¿Sí? O sea, en otras palabras, enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Y las neoplasias cursan con componentes inmunológicos. Sí. Ahora, ¿no? Hay tratamientos inmunológicos para el cáncer, ¿sí? Hay biológicos que tienen respuesta inmunológica para atacar el cáncer. Entonces, esas son las secundarias, ¿ok? Pero en las primarias no encontramos esas causas, las buscamos y no las encontramos, ¿ok? Entonces, si no las encontramos, las catalogamos como primarias. Pero ahora se han encontrado que hay marcadores, ¿sí? Marcadores, proteínas que nos pueden indicar esta está asociada a esta proteína, es primaria, está asociada a esta proteína, ¿ok? No podemos decir esa es la causa, porque todavía no se ha determinado por qué algunas personas presentan ese tipo de proteínas o su glomerulopatía está asociada a esas proteínas, ¿ya? Pero esa es una manera de identificar que son primarias, ¿ok? Ahora, las vamos a clasificar, ¿sí? De esta manera. Por ejemplo, si es solamente una proteinuria y no hay más síntomas o los síntomas son muy leves, podríamos estar hablando de una enfermedad de cambios mínimos e incluso de una glomerulosis focal segmental. ¿Esto para qué se los traigo? Para que ustedes puedan determinar si estoy solamente con proteinuria, en cuál es puedo pensar. ¿Sí? En otras palabras, aquí estamos hablando de un síndrome nefrótico, ¿cierto? Pero solamente proteinuria. Hematuria asintomática. Solamente hay hematuria, a veces pueden cruzarse infección, pero si hay solamente hematuria, podría pensar en nefropatía por IgA. Si es síndrome nefrítico, glomerulonefritis proliferativa, que hay varias, ¿ah? Es un término general. No significa, ya solamente es eso, no. Hay varias. Síndrome nefrótico, cambios mínimos, membrana proliferativa, focal segmentaria, membranosa y la nefropatía por IgA también puede cursar, ¿sí? La ponemos al último porque no es lo frecuente y no es lo normal. Las glomerulopatías rápidamente progresivas, antimembrana basal glomerular, las PAUs inmunes como por ejemplo vasculitis mediada por inmunocomplejos, ¿sí? Aquí por ejemplo, asintomáticos, una proteinuria de 150 miligramos a 3 gramos por día. ¿Eso qué significa? 150 a 3 gramos estamos hablando incluso de que no podrían ser necesariamente un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Porque no estamos llegando a 3.5 gramos, ¿cierto? Entonces, podría ser que no presente síntomas con una proteinuria de 300, de 400 hasta de 1 gramo, ¿sí? A veces los pacientes son conscientes que están presentando orinas espumosas
pero no saben por qué motivo y lo asocian como que puede ser algo normal. ¿Sí? Entonces, si no se están presentando edemas, si no están presentando ninguna otra alteración, consideramos como algo asintomático. ¿Ok? Hematuria, más de 2 células o glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que tiene que aparecer en el examen de orina normal? Más o menos, ¿sí? No debe pasar de 3. Algunos dicen de 2 a 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si presentamos una mayor cantidad de ello, ya estamos hablando de una hematuria. Ahora es una hematuria microscópica, pero eso ya no es normal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? Espuma en la La orina. presencia, ya, puede ser. ¿Y qué más? Si hacemos tal vez una evaluación de esta hematuria, ¿sí? O sea, encontramos poca hematuria, ¿sí? Con 10 eritrocitos por campo. ¿Qué tendríamos que buscar para que nosotros digamos esto es una hematuria glomerular? Acantocitos, crenocitos, ¿sí? Entonces, si más o menos hay 10, se dice, más de 10, hay que sospechar que puede ser glomerular, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos acá una hematuria macroscópica. ¿Qué implica una hematuria macroscópica? Ya evidente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos una orina un poco oscura, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que estamos ante un cuadro de una hematuria, ¿ya? Puede cursar también como una hematuria asintomática, pero ya o una proteinuria asintomática, pero ya va a ser un poco más evidente, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? Si hay un síndrome nefrótico, por ejemplo, proteinuria más de 3.5 en adultos, gramos por día, y en los pacientes pediátricos mayor de 40 miligramos, ¿sí? Por hora por metro cuadrado, ¿sí? Que haya una hipoliminemia, por ejemplo, que haya edema, que haya dislipidemias o lipiduria, o ¿qué más hemos dicho? Hipercolesterolemia. Estado de hipercoagulabilidad. Muy bien, ¿sí? Y un síndrome nefrítico, lo típico que hemos dicho, ¿cierto? Oliguria, hematuria, puede haber proteinuria, puede haber rango nefrótico, puede haber edema, hipertensión, ¿no es cierto? Falla también de la función renal y si hablamos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿qué va a ocurrir? Falla renal. Hay una falla renal que se va a instaurar de manera así brusca y va a ir en avance, ¿sí? La afectación renal va a ir en avance. Proteinuria puede ser, por lo general, no en rango nefrótico, puede haber también hematurias, ¿sí? Puede haber también alteración de la presión o puede ser también normal, ¿sí? Y por lo general podemos encontrar también algunas alteraciones en vasculitis. Entonces, miren, esto sí se presenta en la vasculitis y hemos tenido varios casos, ¿ya? Viene paciente, por ejemplo, viene una consulta porque por casualidad estaba viendo, no sé, el gastroenterólogo, lo está viendo esta especialidad y encontraron que su creatinina estaba en 1.25. Ah, no, la mandaron por el nefrólogo. Llega el nefrólogo le hace un nuevo control, creatinina en 2.5. ¿Sí? Y en poco tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros no actuamos o no lo sospechamos en ese momento, le mandas un nuevo control, porque, ay, qué raro, ¿no? 1.25 a 2.5 no cuadra. A ver, señora, hágase otro nuevo examen. Lo más urgente con doble sello. 3.5. Wow, ya, rango nefrótico. Ya lo vas a esperar, ¿cierto? Internas, haces todo el estudio, relatas, tratas de ayudar y de repente haces la biopsia, ¿ya? Te vas de frente, haces biopsia y encuentras vasculitis, ANCA. ANCA positiva. Inmediatamente lo tienes que pulsar. Corticoides. Obviamente, como has tardado con todo eso, porque pues no es por culpar a nadie, porque la verdad también a veces uno puede dudar de un resultado si es que te sale tanta diferencia, es algo normal, ¿sí? Entonces, llega, le das tratamiento y ya la creatinina baja a 1.5.
siquiera rescataste, ¿no es cierto? Pero mucho depende del tiempo de nuestro actuar para poder salvar a un paciente en este edad. Podemos llegar ya demasiado tarde y ya no hay nada más que dar diálisis. Una glomerulonefritis crónica, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ya, pues si ya esto es crónico y no ha recibido tal vez el tratamiento adecuado, el paciente ya está hipertenso, ¿sí? Hay alteración de la función renal, ¿qué más hay? Hay proteinurias masivas, ya el paciente está bien edematizado, ya incluso en algunos casos ya está para prepararlo para ingresar a diálisis, ¿sí? Interesante este cuadrito. ¿Cómo es la lesión glomerular? ¿Sí? Por lo general los idiopáticos tienen componente genético, ¿sí? Pero no necesariamente solo ellos. También tenemos algunos pacientes con, por ejemplo, enfermedades glomerulares secundarias que también tienen componente genético, como por ejemplo... Diabetes. No. Diabetes tiene un componente genético, ¿es cierto? ¿Qué más? ¿Lo ves? No, eso no. Obesos no. No, claro. Pues, no necesariamente. O sea, no seas mal. ¿Qué más había? El lupus tiene un componente genético, las vasculitis. Mire, hemos tenido pacientes que el hermano tiene vasculitis y la hermana tiene lupus. Son componentes genéticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, incluso, ¿no? Se dice, ¿no? Paciente que tiene antecedentes de atopía y familiares con atopías y enfermedades inmunológicas, riesgo alto de que sea un lupus. ¿Cierto o no? Ya. ¿Cierto? Entonces, tienen componente genético. Como ya hemos mencionado, las infecciones, las enfermedades autoinmunes, también estados idiopáticos, porque, miren, se han encontrado pacientes que han hecho lupus, que han hecho vasculitis por uso de fármacos, ¿sí? Por uso de algunas sustancias químicas, y es más, hasta las glomerulopatías focal y segmentaria están asociadas a componentes nefrotóxicos como fármacos y usos de contraste. Ojo, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros indicamos. Por eso no se trata de decir, no sé qué tiene, le mando a hacer todo. Tampoco es así, porque tengamos en cuenta que todo lo que nosotros le ponemos al paciente le genera un riesgo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Todo ello, miren, eso sí es cierto, se ha comprobado, está asociado a que van a llegar a desarrollar una lesión inmunológica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que puede haber una lesión tal vez a nivel tisular, a nivel local, y que eso va a conllevar a una respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Tenemos en nuestro cuerpo sistema inmune o no? Sí. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Qué es el sistema inmune? Memoria. Nosotros comúnmente le decimos al paciente, es un sistema de defensa, ¿cierto? ¿Ya? Este sistema inmune es más que decir sistema de defensa, porque genera un montón de respuestas, no solo para defensa, sino también para generar inflamación y ataque, ¿sí? Entonces, esa lesión inmunológica va a llevar a un estado de inflamación, ¿ya? Y la idea es que puedan resolverse solitas y llegar a un estado de resolución, como por ejemplo, las focales segmentarias tienen remisión espontánea. Sí. ¿Las membranosas tienen remisión espontánea? Sí. ¿Los cambios mínimos tienen remisión espontánea? Sí. Muchas de ellas pueden llevar a esto de manera espontánea, pero otras van a necesitar un tratamiento inmunosupresor. ¿Sí? Aquí, miren, ¿qué tenemos aquí? Copien esa PC. ¿Sí? Pero no estén sin estar atentos. Lámina basal, podocitos y las células endoteliales. Es la Las tres membrana capas. basal glomerular. Hace ratito mencionamos que hay una glomerulopatía que se llama
de la membrana, ¿no? Ujú. De la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque van a llevar incluso aquí depósito de inmunocomplejos y también de anticuerpos dirigidos contra esta membrana que ustedes están mencionando, el endotelio, ¿no es cierto? Que están mencionando las láminas, etcétera. Todo esto, ¿sí? Esto es lo que está involucrado en lo que son las glomerulopatías, que puede ser a nivel Podocitario, podocitario o a nivel endotelio. endotelial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar para que no se altere y no se lleven a cabo las agresiones. Se dice incluso, ¿no?, que el podocito tiene, ¿no?, una manera estructurada para poder hacer esa defensa, lo que se conoce como el lead diafragmático. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nosotros, ¿qué tenemos? El capilar, ¿no es cierto? Ujú. ¿Este es el capilar glomerular o no? Sí, Sí. ¿Qué hay dentro del capilar? sangre, Acá nos han lipoproteínas, no sé. esquematizado lipoproteínas y albúmina. ¿Están viendo qué está pasando hacia el espacio de goma? No Ujú. están pasando, No. ¿cierto? Porque ¿qué hace aquí? Es como que esto estimula, ¿ya? Lo fagocita, lo endocita el podocito. ¿Y qué es lo que va a desarrollar aquí? Vesículas. Todo este sistema Es esquelético que va a permitir que no pase. ¿Sí? Por eso es que cuando el podocito es sido alterado, por el que lo están atacando algunos anticuerpos, algunas células, se deteriora y esto ya no se forma. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos entonces, miren, aquí ya no está tan indemne nuestro podocito. ¿Y qué está pasando con la albúmina? Está pasando. Los espacios. ¿Sí? Está pasando en el espacio de goma. Ya. Y esto es para que entiendan un poco, no es muy complejo, ¿sí? Pero es como que en la parte de entrada de inmunología, miren, acá tenemos el tejido renal, ¿sí? No es tan complicado. Tejido renal, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Toxinas, que hemos mencionado toxinas, fármacos, ¿no es cierto? Hemos mencionado, ¿qué más? Contraste, ¿sí? Puede haber también isquemia, porque no ha habido una adecuada, lo que hemos estado mencionando con respecto a la hipolimia severa, que no va a haber un adecuado flujo renal, ¿no es cierto? Ujú. Y puede haber trauma también, ¿no es cierto? ¿Qué va a generar eso? Apoptosis y necrosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí a nivel de todo tejido? ¿Sí? ¿Tenemos linfocitos o no? Sí. A este linfocito, miren, ¿qué es lo que está pasando? Se le está presentando aquí, ¿sí?, prácticamente este patrón, ¿sí?, molecular de daño, ¿no es cierto? Asociado a daño, ¿ya? Ese patrón molecular asociado a daño es parte de estas apoptosis o estas necrosis de esas células, porque se supone que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune conoce todo, pero hay estructuras que están dentro de células, que esas no las conocen, nadie se las ha presentado. Y cuando ocurre esto de manera masiva, este tipo de lesiones, es ahí donde él no lo va a reconocer. Entonces dice, para mí este es un patrón molecular asociado a daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este linfocito? Desarrolla ese receptor para ese patrón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Esto se lo presenta a ¿quién? Células dendríticas. ¿Qué son esas células dendríticas? Son células presentadoras de antígenos. Y ello van a generar toda una respuesta inmunológica y lo que podría llevar a una injuria renal. ¿Sí? No solamente están las células dendríticas, porque las células dendríticas van a generar citoquinas, ¿no es cierto? Y van a también atraer a ¿quiénes? Quimiotrayentes que van a atraer a macrófagos. Y estos macrófagos ya sabemos lo que hacen, ¿no es cierto? Y también activan nuevas quimioquinas y estas quimioquinas van a generar mayor
lesión a nivel endotelial y a nivel podocitario y también a nivel de epitelio tubular. Y lo peor de todo es que ellos también van a expresar mayor respuesta, ¿sí?, inmunológica y van a seguir atrayendo. Ya. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no es cierto? Esto no es tan complicado. Muy bien. ¿Cuánto pesa la albúmina? 70.000 Daltons. Entonces, es una molécula grande, mediana, pequeña. Grande. Grande. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? No debería pasar, ¿cierto? De acuerdo a dónde, como ya hemos mencionado, en dónde se genera la lesión a nivel de glomérulo, es que vamos a encontrar, pues, no solamente los síntomas, sino también el tipo de lesión y el tipo de glomerulopatía que se está presentando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a nivel endotelial, a nivel vascular, ¿qué podríamos estar pensando? Una pausa inmune, que puede ser una vasculitis asociada a ANCA. ¿Qué más puede estar presentándose? ¿Sí? Proteinuria hematuria por Y ahí se va a presentar proteinuria hematuria, ¿por qué? seca por la... ¿Por qué se le dice pausa inmune? Eso, pero ¿por qué pausa? Eso. ¿Por qué? Estamos hablando. ¿Alguien tiene idea por qué le decimos pausa inmune? ¿Qué significa pausi? ¿Ah? Poco. Ok, exacto. ¿Sí? Porque en sí, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar depósitos. Inmunocomplejos no. No vamos a encontrar. Pero sí hay una producción de anticuerpos que son los conocidos como ANCA. ANCA. ¿Qué son los ANCA? Anticuerpos. No, anticuerpos. Sí, me lo sabía. Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Está bien? Sí. Ya estás por una parte, tienes el 25% del nombre. Anticuerpos. Anticitoplasma ¿de quién? Del neutrófilo. Eso es ANCA. ¿Sí? Y miren, acá le estaban dando estaban soplando, pero como ustedes están con hambre, ¿qué hora es? ¿Es muy tarde para que estén 1:40. Todavía. ¿Qué es eso? Inmunocomplejo. Es un neutrófilo, la forma del neutrófilo con sus gránulos y todo. ¿O no? Y miren, este neutrófilo tiene estas proteínas en su membrana citoplasmática. Entonces tienen aquí el PR3, el MPO y el AMPO. Hacia cada uno de estos es que, miren, se van a dirigir los anticuerpos. Por eso es que van a llegar a generar una respuesta inflamatoria. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, si lesionan o alteran aquí al neutrófilo, entonces van a dispersarse toditos ellos y como dentro de este capilar van a encontrarse ellos, va a seguir la respuesta. Va a persistir. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de estos anticuerpos? Destruirlo. ¿No es cierto? Claro. Esa es su función de estos anticuerpos. Marcarlo para que lo destruya nuestro sistema inmunológico. O sea, ¿a quién van a lesionar? Al capilar. Ahora ustedes cuando han revisado tal vez vasculitis han encontrado que hay diferentes tipos de vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. ¿Estos qué son? Pequeños vasos, ¿sí? Entonces, por tanto, en esta situación a nivel renal, la lesión a nivel de estos capilares dentro del glomérulo obviamente van a lesionar de manera importante la función renal, ¿se dan cuenta? Pero lo que estábamos diciendo que parecía algo
frío nada más, le está tomando un poco de sentido. Ujú. ¿O Sí. no? Sí. ¿No está claro? Marcelo dice. ¿No se entiende? ¿Será? ¿No se entiende? ¿Está muy complicado lo que estoy hablando? No, pero en la parte de los neutrófilos, doctora, ¿no es cierto? Tienen el ANCA, ¿no? O sea, son positivos ANCA, o sea, el anticuerpo Claro, es que anti- el anticuerpo está dirigido hacia los hacia neutrófilos. las proteínas que están en la membrana de estos neutrófilos. Ya. ¿Sí? Entonces van a buscar la respuesta. Cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos en Ujú. contra de un antígeno, porque estos Sí. PR3 y este MPO para ellos son su antígeno, Ya. ¿sí? Ujú. Cuando nosotros hablamos de ANCA-P, ¿no es Ya. cierto? Ujú. Y decimos PR3, entonces Ujú. estamos diciendo que ese anticuerpo está dirigido hacia esta proteína, Ese receptor. Ya. hacia esa proteína, ¿cierto? Ya. Entonces se une ahí, lo marca, porque eso es lo que hacen los anticuerpos, marcan el antígeno y viene El sistema ¿qué inmune. sistema? El Lo- sistema inmune de tipo celular Celular. para destruir a ese célula, Ya. para generar una especie de Inflamación. O bueno, una. ¿de qué? No, pero ¿cómo lo va a destruir? Fagoso. Lisis, ¿no es cierto? Ah, lisis. Y él, al destruirse, imagínense, destruimos al neutrófilo. Ya. ¿Qué pasa con todo lo que tenía? Se va a dispersar, se va a ir Ujú. y se va a quedar nadando dentro del capilar. Ya. Pero lo van a seguir identificando a él, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel del endotelio. Va a A pegarse. nivel endotelial se va a seguir produciendo. Ya no hay neutrófilo que destruir, ¿no es cierto? Ujú. Pero la respuesta persiste y afecta al Ah, ya, endotelio. ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Se se entiende, entiende se ahora entiende. mejor? Sí, se entiende. Muy bien. Eso ocurre con las vasculitis. ¿Hay enfermedades de depósito Sí. de inmunocomplejos? Sí. Como por ejemplo, miren, pueden haber complejos subendoteliales. ¿Qué significa? Acá tenemos el endotelio. Se van a ubicar acá. ¿Cierto? Entre la lámina basal y el endotelio. Exacto. Miren, aquí no estamos tocando al podocito. El podocito está para el otro extremo. Pero si nosotros decimos que hay complejos subepiteliales, ahí sí lo está afectando Los povocitos. al podocito. Ya. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, por Díganme ubicación, la por verdad, ubicación, porque por los veo que ubicación. están así cuchicheando y yo pienso que están diciendo no entiendo nada. Por ubicación sabemos. Subendotelial entre la lámina basal y el endotelio, detrás del endotelio. Subepitelial, detrás del epitelio. Sí, se Sí, entiende, ¿no? sí. Los términos. Antes tal vez no lo entendían muy bien, ¿no es cierto? Cuando leían, los mandaban en la rotación a leer y ustedes estaban más perdidos. ¿Sí? Sí. Ahora se entiende un poquito mejor, ¿no es cierto? Cuando decimos subendoteliales significa como que está atrás del Endotelio. Ujú. ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden cursar con este tipo de lesiones? Lupus, Lupus subendotelio. Ya. clase 3 y clase 4 histórica. Ya. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya? Mm, Una injuria endotelial por cualquier enfermedad renal que se pueda producir, ya sean por fármacos, por cualquier tóxico, tóxico, ya. ¿sí? Y depósitos subepiteliales, definitivamente, Ujú. estos, injuria podocitaria, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué más puede producirse ahí? Nefropatía. Membranosas. Membranosa. Acuérdense que las membranosas están asociadas a depósitos o no, Sí. ¿o no? Porque no va a ser como en el grupo anterior que me dijeron, cuando estábamos hablando de podocitopatías y mencionamos membranosas, y no, doctora, membranosa no, porque la membrana está engrosada. Que va a estar engrosada si hay depósitos, ¿no? Pero ¿dónde están esos depósitos? A nivel podocitario, ¿por qué? En la primaria está asociado al receptor de la fosfolipasa A2, el PLA2R que mencionamos, ¿sí? Las secundarias pueden estar asociadas al lupus, ¿sí? Especialmente aquí en la clase 5. Ya.
van a encontrar que el lupus lo van a encontrar en casi todo. ¿Ok? O sea, el lupus es la patología glomerular que afecta todo, que no respeta nada, mejor dicho. ¿Sí? No respeta nada. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir viendo. Hay complejos lineares. ¿Han escuchado ustedes en algún momento si alguien ha leído una biopsia? Depósitos de complejos lineares. Miren dónde se estaba ubicando este depósito. Lámina basal. ¿Sí? ¿Y esto dónde vamos a encontrar? En la enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Sí? ¿Qué más? También en lesiones a nivel endoteliales podocitarias. ¿Ya? Y aquí miren esto. ¿Dónde está el depósito? Mesangio. Células mesangio. Nivel mesangial. ¿Sí? Hay glomerulopatías, ¿sí? Que tienen prácticamente alteración a nivel de mesangio. ¿Quién más? La nefropatía IgA. ¿Y quién encontramos acá? Lupus. Un viejo conocido, ¿no es cierto? 1 y 2. La segunda. Pregunta de ¿Sí? examen, doctor. Pregunta de examen. Pregúntenme eso. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Los depósitos de C3. ¿Qué más tenemos aquí? Hay una glomerulopatía que se conoce como C3. Ojo, no es lo mismo, porque vamos a hablar seguramente más adelante en la membranosa que los anticuerpos antiplados R, ¿sí? ¿Ok? Pueden producir depósitos de C3, ¿ok? Y también pueden producirse en las secundarias. Ojo, pero hay una glomerulopatía exclusiva de C3. ¿Ya? No es lo mismo. Y también se puede producir en SHU, ¿sí? O síndrome urémico hemolítico. Más o menos, ¿esto para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos determinar, según las características histológicas, en qué tipo de glomerulopatía nosotros podemos estar pensando o sospechando, ¿sí? Si no hay depósitos, bueno, puede ser una pausa inmune, ¿cierto? Esto también es importante cuando hablamos de la terminología histopatológica, porque nosotros hemos mencionado hace ratito glomerulosclerosis focal segmentaria, pero ustedes se han preguntado, ¿por qué focal? ¿Por qué segmentaria? ¿Qué significa focal? ¿Qué significa difuso? ¿Qué significa global? ¿Qué significa segmentario? ¿Y qué significa esclerosis? ¿No? Yo estoy hablándoles y nadie me ha preguntado, doctora, ¿y qué significa focal? ¿Por qué dice focal? ¿Ah? Porque solo aportó enfocado en una sola parte, en un solo glomérulo. Un solo glomérulo. Aquí vamos a ver, ¿sí? Cuando decimos difuso, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que hay una afectación de la mayoría de los glomérulos. Más del 50% de los glomérulos de nuestra biopsia, de nuestra muestra de biopsia, han sido afectados. Eso es difuso. Si decimos global, ¿sí? ¿Qué significa? Afecta a la totalidad del glomérulo. O sea, estamos hablando de un solo glomérulo y si está afectado más del 50% de ese glomérulo, estamos hablando de una afectación global. Y si decimos focal, significa que se está afectando una parte de los glomérulos menos del 50%. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si decimos segmentaria, estamos hablando que se afecta a una parte de cada glomérulo menos del 50%. ¿Se ahora entienden por qué decimos focal segmentaria? ¿Por qué focal? Una parte de los glomérulos. Focal porque afecta menos del 50% de los glomérulos de la muestra, ¿no es cierto? Puede ser el 20%, el 10% de los glomérulos. ¿Sí? Segmentaria, ¿por qué? Porque cada glomérulo afectado, ¿sí? Tiene menos del 50% de afectación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos, en nuestra muestra se evidencian 7 glomérulos, ¿sí? Y de esos 7 glomérulos, 2 globalmente esclerosados. ¿Qué significa? Que individualmente está afectado todo el glomérulo, específicamente, más del 50%. Más del 50%. ¿Sí Ya, se entiende? ¿Cierto? ya. ¿Y qué es esclerosis?
Incremento de la cantidad de material extracelular no fibrilar homogéneo. Significa, ustedes han escuchado la palabra esclerosis antes, ¿no es cierto? Sí. No solamente ahora, ¿sí? Sí. ¿Qué significa cuando dicen que el hígado está esclerosado? ¿Ah? Alterado en... ¿No es cierto? Hay alguna alguna estructura que está alterando toda la estructura adecuada que ya no es homogénea, ¿sí? Entonces ahora está apareciendo parte que tiene, se dice que es un material celular no fibrilar, pero que está tomando parte de la estructura, ¿sí? Eso es la esclerosis. Entonces por eso cuando, aquí lo vamos a ver, bueno, esos son dibujitos que vamos a ver más adelante. Es un glóbulo normal, ¿sí? Miren, así forman bonitos, sus capilares, su espacio bonito, todo uniforme, ¿cierto? Aquí ya todo ha sido afectado por una esclerosis. Y aquí solamente vemos una parte. Entonces, esto es global. Y esto es segmentario. Ahora tenemos acá una muestra de 5 glomérulos normales. Aquí difuso porque todos han sido afectados, y aquí focal porque solamente se ha afectado menos de la mitad. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Está interesante. ¿No? ¿Nada? ¿Todo está claro? Sí. Oigan, que tenemos hambre, me está diciendo. A ver, vamos con cambios mínimos. ¿Qué es? Prácticamente aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué dice su nombre? Hay cambios mínimos. Que los cambios son mínimos. O pequeños. O... Y es cierto, ¿sí? Es cierto. O sea, significa aquí que o no vamos a encontrar cambios, o si hay cambios son, pues, tan pequeños que a veces pueden pasar desapercibidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Hay un aumento de la permeabilidad glomerular, se dice incluso una nefrosis lipoide, ¿sí? ¿Y quién es el principal blanco aquí? Podocito. Es una de las principales podocitopatías. ¿Y en quiénes se presenta con mayor frecuencia? ¿Quién es su población? Niños. Niños menores de 10 años, ¿sí? Más o menos de un 70 a un 90%. Ahora eso no significa que no puedan haber adultos afectados. Hay un mínimo porcentaje, pero casi todos ellos son por causa secundaria. En cambio, en los niñitos se habla de causa primaria, por eso se dice causa idiopática, ¿sí? En cambio, en los adultos casi siempre cuando se presenta está asociado a otras patologías, como por ejemplo... Diabetes mellitus. Diabetes podría ser, pero no es lo habitual. Hay un cáncer que está asociado. Linfoma, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? Es un síndrome nefrótico. ¿O no? Hemos dicho es un síndrome nefrótico, entonces sí. ¿Qué vamos a encontrar? Proteinuria, proteinuria, síndromes nefróticos, edemas. ¿Sí? No sé si alguna vez ustedes han llegado a ver alguna vez a un niñito afectado por cambios mínimos, como están sus ojitos hinchaditos, ¿no es cierto? Ojitos hinchaditos, ¿sí? Puede haber cefalea, puede haber dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque puede haber derrame pleural o edema pulmonar, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que buscar en estos pequeñitos? Atopía, historias de atopía o alergia, ¿sí? En algunos niñitos, especialmente los más grandecitos, puede haber hipertensión, ¿sí? Como decía su compañero, ¿no? Proteinuria, vamos a ver proteinuria en rango nefrótico. Algunos pacientitos pueden presentar hemeturia menos del 15%, pero estos pacientitos casi siempre salen de la causa típica de la causa idiopática, ¿ya? Albúmina menos de 2 gramos, ¿eso qué significa? Una hipoalbuminemia severa, ¿cierto? Pueden haber IgG disminuido, o sea, inmunoglobulina G, y el complemento va a estar normal. Ojo, tienen que tener en cuenta que glomerulopatías cursan
con hipocomplementario. ¿Ya? Hallazgos histopatológicos, inmunofluorescencia sin cambios. ¿Hemos dicho? No. En cambio, la microscopía electrónica o de luz vamos a encontrar gotas lipídicas de células tubulares y también fusión de los procesos epiteliales. Entonces, esto es lo que nos puede decir, aquí hay una alteración a nivel podocitario. ¿Sí? ¿Qué tratamiento se recibe? Prednisona o metilprednisolona, también bioral, 1 miligramo por kilo por día. ¿Sí? Corticoides, ¿no? Sí, va de 4 a 6 semanas esa dosis y luego ya comienza a irse reduciendo. ¿No? Se supone que ya a partir de ese tiempo nosotros tenemos que tener una respuesta terapéutica. Si no hay respuesta al tratamiento, tenemos que pensar en biopsia. ¿Ya? Especialmente se dice ya de 4 a 6 semanas. Si no hay una buena respuesta, biopsia. ¿Sí? El pronóstico es bastante bueno, ¿sí? Niñito con síndrome nefrótico, especialmente por una cambios mínimos, puede llegar a ser una enfermedad renal crónica. No significa que no, pero el riesgo no es alto, ¿sí? El riesgo es bajo. Por lo general, la gran mayoría, bien, para su etapa, ¿ya? Un 80 a 90%. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que no haya recaída. O sea, mejor dicho, que después que el cuadro se resuelva, no vuelva a ocurrir. Inducción lo más rápidamente posible de la remisión, evitar en lo posible la iatrogenia medicamentosa. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen efectos adversos en los niños, sí, y serios, ¿no es cierto? En su crecimiento, en su osificación. Entonces tenemos que tener cuidado de que el tratamiento no debe pasar del tiempo que tiene que ser. ¿Ya? Listo. Y acá tenemos una inmunofluorescencia normal. ¿Sí? Muy bien. Bilateral. No. Acá tenemos una microscopía electrónica y vemos pequeñas fusiones podocitarias, ¿no es cierto? Algo que podría pasar desapercibido, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos una función normal, podemos. ¿Claro? Sí. Todos con tal de ir a almorzar. Sí. Todos. Bueno, ya van a ser las 2. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué caso se utiliza uno va a depender de la gravedad del cuadro y también de la tolerancia, ¿sí? Porque no es lo mismo pues darle a un niñito grande un ¿no? ¿Cierto? Porque ellos pues entienden un poco más, pues funcionarían más adecuados. Y bueno, si no está tan alterado, no hay problema, pero sí podemos darle. ¿Ya? Y en cambio, si vas a dar